Se volviera fue tuyo.
A comienzos de este año, Antonio, ¿en qué mes fue? ¿Febrero? Estuvimos trabajando con un grupo de la sociedad civil, un grupo panameño de la sociedad civil que se llama Todo Panamá. Y por eso hay tantos panameños hoy en la sala para los que no son panameños. Trabajando en cómo organizar un proyecto de liderazgo para la gestión pública. Y en ese equipo de Todo Panamá estaba Antonio, estaba Carlos, estaba Michelle, y un colombiano muy cercano a esta universidad que se llama Federico Salazar, y estaba yo, mirando cómo íbamos a diseñar. En ese momento Michelle era parte del consejo directivo de Todo Panamá. Organizamos este curso que empezó hace ya varias semanas. Empezó virtualmente y pensábamos desde el comienzo de esta semana final presencial en la universidad, y siempre estuvo pensado que este curso terminaba con esta conversación entre Felipe y Michelle. Y pasó algo muy divertido, que es una coincidencia muy interesante, y es que a Michelle el martes la nombraron la cabeza del PNUD para América Latina. Entonces, claro que tenemos que felicitarla, que estamos muy contentos de que ella esté ahí, pero además genera una historia divertida para esta primera cohorte del grupo de liderazgo en gestión pública de Todo Panamá y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Michelle, yo creo que los panameños la conocen bien, los colombianos, que hay varios, no la conocen tan bien. Pero yo no me voy a poner a presentar a Michelle porque creo que la conversación es mucho más rica si quien hace las preguntas sobre la experiencia de Michelle y el liderazgo en gestión pública es Felipe, que la conoce muy bien desde hace muchos años, desde también en un encuentro poco probable en Acapulco, creo que se conocieron, ¿no? Los dejo entonces con Michelle y con Felipe, y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Reciban una cordial bienvenida a nuestro último seminario de asuntos públicos de este semestre, que es además el único presencial, y nos alegra ver la casa llena aquí, no solamente con los amigos y hermanos que vienen de Panamá, sino también con estudiantes, decanos, profesores aquí de la Universidad de los Andes. Este semestre tuvimos una agenda muy variada y muy rica en el Seminario de Asuntos Públicos de aquí de la Escuela de Gobierno. Tuvimos académicos, tuvimos representantes del sector público, y tuvimos unas conversaciones muy ricas, muy profundas, y pues qué gusto hoy estar aquí cerrando este semestre y este 2022 con Michelle Mouchet. Sí, Paca, yo creo que Paca lo dijo muy bien, y es difícil presentar a Michelle. Entonces yo creo que la mejor forma de presentar a Michelle es contarles cómo nos conocimos. Michelle y yo nos conocimos en el 2016 de todos los lugares del mundo en Acapulco, y contrario a lo que muchos pensarían sobre contrario a lo que muchos pensarían sobre unas vacaciones en Acapulco, pues nos conocimos en el contexto de una reunión internacional de alto nivel en el que estábamos trabajando temas de pobreza global, pobreza multidimensional. Y pues yo en ese momento trabajaba con la Universidad de Oxford, conocí a Michelle como viceministra de Desarrollo Social,
Y mi jefa en ese momento, Sabina Alcayer, la directora de la iniciativa de Oxford para la pobreza y el desarrollo humano, me dijo: Felipe, no pierdas la oportunidad de hacerle una entrevista a Michelle. Yo en ese momento era asistente de investigación y asistente de comunicaciones, entonces andaba detrás de todos los ministros y de todas las personas de alto nivel que teníamos ahí buscando testimonios para tener unas memorias del evento. Entonces mi jefa me dijo: no pierdas la oportunidad de entrevistar a Michelle. Y así fue, en el café busqué a Michelle, la llevé a donde teníamos las cámaras. Le dije: bueno, Michelle, ¿qué piensas de este evento, de las perspectivas de la lucha contra la pobreza, del índice de pobreza multidimensional? Y allí, tal vez lo más importante de esa respuesta que me dio Michelle fueron tal vez dos cosas, ¿no? Primero, una respuesta muy diplomática, que fue: sí, no, desde el gobierno de Panamá estamos trabajando para superar la pobreza, estamos haciendo financiación importante, nos estamos basando en la evidencia y estamos trabajando en conjunto para eso. Y yo, bueno, ok, sí, está bien, pues es una respuesta que uno esperaría de una viceministra. Pero luego en la segunda parte de su respuesta, pues no, me quedó para siempre grabado y no se me ha podido olvidar. Michelle me dijo: además de todo, si trabajamos desde nuestros corazones y desde nuestra humanidad, vamos a poder lograr las transformaciones que necesitamos. Y aún más, si trabajamos juntos, vamos a poder ser agentes de cambio para prestar un mejor servicio como nuestras capacidades como servidores públicos a la humanidad. Y así es como quiero yo presentar hoy a Michelle Muchet, exministra y luego ministra de Desarrollo Social, futura directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, como una persona que desde que la conocí en el 2016 me impresionó por su visión, por su ambición y por su pasión por el servicio público y por el desarrollo social. Michelle, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias Felipe, gracias Paca. No quiero exagerar, pero en verdad me dejan casi que sin palabras con esta introducción que han hecho y que me llega al corazón. Gracias Paca por toda esta oportunidad que has hecho posible, de la mano, por supuesto, de todo Panamá, por ese liderazgo y esa visión tan clara y por esta recibida tan hermosa que me han dado en estas horas que tengo de estar aquí. Para mí Bogotá es una ciudad muy, muy importante que llevo muy grabada en mi corazón por diferentes vivencias personales, y siempre venir es un placer, es como conectar con un punto de energía que siempre me recarga, y ahora en un contexto como este que tengo además el incentivo, el privilegio de poder estar acompañada de una delegación de panameños con las que comparto ese deseo, esa intranquilidad, y les digo desde ya, para que no vayan a pensar que la intranquilidad se quita, esa intranquilidad las va a acompañar el resto de su vida, pero de saber que las cosas pueden estar mejor, no solo eso, de que ustedes pueden hacer que las cosas estén mejor. Y para mí, no, dentro de una agenda que cambió vertiginosamente el martes y un vuelo al Líbano mañana, no había manera de no estar aquí con ustedes y con estudiantes y amigos de la universidad compartiendo este momento, no porque yo tenga mucho que darles, sino porque de alguna manera la vida me ha dado oportunidades de servir que he decidido aceptar. Al final el liderazgo es eso, son oportunidades que todos recibimos en diferente medida y en diferente ámbito a lo largo de la vida, y todos decidimos si tomamos o dejamos pasar, y tal vez a raíz de esas experiencias haya algo que pueda resonarle a ustedes, que son parte de una escuela de gobierno, que están pensando en las políticas públicas, en el servicio público de diferentes ángulos, y yo sí creo mucho en el aprendizaje entre pares, y eso es lo que somos, pares, y por eso estoy aquí, porque si de alguna manera un recorrido puede servir para definir lo que quieren o lo que no quieren en el camino que están ustedes por transitar, yo soy feliz de
de no solo compartirlo, sino de ponerme a disposición. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Cuando me escriben y me dicen, va a facilitar la conversación el profesor Felipe Roa, yo digo, yo creo que a este señor yo lo conozco. Y gracias por aclarar rápidamente, porque yo creo que eso de que nos conocimos en Acapulco pudo haber creado en las mentes unas imágenes bastante distintas, y hay algo importante, y me has llegado al alma con la descripción de esa entrevista. A veces en el paso por la vida, pública y no pública, cuando uno es fiel a sí mismo, a sus principios, a su visión, y cuando, por supuesto, cumples con el rol de comunicar con la diplomacia que a veces un cargo implica y amerita, y que es parte de ejercer un cargo, pero luego te atreves a seguir siendo siempre la persona que eres, aun cuando en temas públicos y políticos hablar de amor y compasión puede parecer una cosa absolutamente extraña y que te puede hacer ver como demasiado inocente o como que no entiendes las dinámicas. Pues si es como lo sientes, manifiéstalo, porque al final el liderazgo que puede ejercer cada uno de los que está en esta sala es distinto y es único, y no se trata de emular el liderazgo de una persona en particular, sino de poder aprender, pero conectar con uno mismo y entender, esta es la manera en la que yo me voy a expresar, esta es la manera en la que mi vocación. Y si nosotros privamos al mundo de esa manera por pensar que de repente no va a ser políticamente correcto o que tal vez no puede sonar como los demás esperan, posiblemente estamos privando al mundo de precisamente eso que venimos a darle. Entonces, eso que tú recuerdas, que son palabras que seguramente dije del corazón, como usualmente hablo, y particularmente cuando estoy en una posición de liderazgo, que tú las recuerdes, significa muchísimo, y significa que uno va tocando vidas, generando impresiones a lo largo del camino, que no necesariamente te enteras, que no necesariamente te agradecen, y al final el servicio público uno no espera ningún tipo de agradecimiento nunca, pero saber que de pronto logró un impacto definitivamente es algo que llena de una satisfacción muy especial y muy personal. Y dentro de lo que tú describes en ese momento falta un elemento importante que tal vez podemos conversar más adelante. Cuando Felipe y yo nos conocemos, estando yo en el cargo, estaba embarazada de mi primera hija también. Entonces no es solo un liderazgo, sino un liderazgo como mujer, que no renuncia a ser mujer y a tomar decisiones que las quería tomar en ese momento, a pesar de que el universo entero, sobre todo con todo el respeto de los hombres magníficos que nos acompañan hoy, pero muchos hombres, la reacción fue, pero es que ella no pudo esperar. Pues no, es que no podía esperar, es que este era el momento, y no son incompatibles, pero eso lo podemos hablar después. Gracias, Felipe, por la bienvenida, y como te dije, esta es una conversación totalmente franca, tú me conoces, puedes preguntar lo que quieras, no hay preguntas prohibidas ni temas incómodos, y precisamente en los temas tal vez incómodos y detrás de las cámaras es donde creo que está el verdadero aprendizaje para quienes aspiran a transitar un camino de servicio público. Michelle, muchas gracias, y gracias por esa aclaración también sobre esa entrevista. Tú hablas de tocar vidas, y yo quiero empezar por ahí. Quiero empezar preguntando, el servicio público, ¿cómo tocó tu vida? ¿Cómo llegó el servicio público a tu vida? O al revés, ¿cómo lo encontraste tú? ¿Y cómo llegaste al Ministerio de Desarrollo Social? ¿Y cuál fue tu motivación? ¿Cierto? Algo que a mí me ha impresionado mucho, y estoy seguro que quienes están aquí, quienes nos están viendo en línea, ya se dan cuenta del liderazgo de Michelle, de sus motivaciones. También quisiera preguntarte, también detrás de eso y tu llegada al servicio público, ¿cuáles han sido tus motivaciones iniciales? Yo creo que yo no busqué el ministerio, creo que el ministerio me encontró, francamente, pero afortunadamente me encontró como si me hubiese estado preparando para eso. Yo nunca aspiré a entrar a la vida pública como tal. Sin embargo, desde que yo tengo recuerdo, desde que yo comienzo a tener memoria, yo sí te puedo decir con total franqueza que he sentido una muy fuerte vocación de servicio. Una vocación de servir que se manifestó desde el primer día que me entregan un preescolar y mi papá muerto de los nervios, la niña, vamos a dejar a la niña que tiene 1 año y pico y tal, y había una niña llorando, y yo le digo, chao papi, y agarro a la niña, y digo, no llores, tu papá viene ahora. O sea, en lugar de pensar en ese momento en el susto de que mi papá se va, me encuentro con una niña que está triste y no puede ser que esté triste. Entonces, desde tan pequeña sí me ha importado mucho el bienestar
de todos, y es innato, no te lo puedo explicar de otra manera que esa. Más adelante, en etapa del colegio, yo estudié en un colegio católico, y en ese momento la proximidad más grande que podías tener al servicio era la vida de los hermanos de La Salle, de las Sores que nos acompañaban, y existía un programa que se llamaba Infancia Misionera. A mí me parecía fantástico, y en ese momento llegué a la casa diciéndole a mis papás que yo quería ser monja, porque me parecía que era maravilloso la posibilidad de ayudar, de servir. Más allá de la ayuda es de poder ser útil. Luego la vida avanzó y no quise ser monja, pero siempre tuve muy presente que tenemos una capacidad extraordinaria, sobre todo cuando nos unimos, de generar una mejor realidad y un mejor contexto. Inicio mi vida profesional estudiando Derecho con el idealismo más profundo que podía haber en aquel momento, porque me parecía que el mundo podía ser más justo y que si yo tenía las herramientas, y esto conecta con las herramientas que ustedes están recibiendo, adecuadas, yo podía ayudar de una manera más efectiva a que ese mundo más justo existiese. Me estrellé muy duro el primer día de clases en la universidad cuando la típica pregunta de ¿y por qué estudian Derecho? La mitad de mi clase o más de la mitad contestó que porque quiere hacer dinero. Está muy bien, ojo, hoy en día ya eso no me hubiese asustado como en ese momento, pero una niña que viene de una adolescencia muy linda y va saliendo de la escuela y que entra con un ahínco idealista y se encuentra con que yo estoy rodeada de personas que quieren herramientas porque quieren hacer dinero, me golpeó mucho. Llegué muy deprimida y esto fue llanto en casa, y mi papá en ese momento me sienta en una conversación y me dice: sí, mi amor, así funciona el mundo. Buena parte del mundo funciona de esa manera, y yo te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú vas a dejar de escoger el camino que tú decidiste porque tú querías un mundo más justo, porque las condiciones no son como las que tú esperabas, o tú vas a agarrar ese camino para hacer que esas condiciones cambien? Y en ese momento, por supuesto, la respuesta es clara y decidí, lo voy a terminar, y no solo lo voy a terminar, yo voy a demostrar que se puede ser mujer, profesional, exitosa bajo los estándares que no son mis estándares de éxito, pero sí creo que es relevante lo que uno demuestra en el paso, sobre todo siendo mujer, en otros casos siendo minorías, porque abres otras puertas y cambias el paradigma que hay en la mente de la gente. Siendo correcta, siendo leal a mis principios. Y es curioso porque ejercí derecho con mucha intensidad, derecho comercial, muy temprano me tocó llevar casos de dimensiones bastante importantes, arbitrajes internacionales y todo lo demás. Y creo que cuando llegué al punto donde cumplí eso que dije, bueno, ya estoy muy joven para tener el éxito, entre comillas, que esto amerita, y lo hice siendo leal a mis principios. En ese momento, cuando me dijeron: Michelle, te invitamos a ser socia, dice: no, ya yo renuncio, porque ya yo cumplí lo que tenía que hacer con esto, y sentía que habían lugares en los cuales yo podía ser más efectiva. La historia sigue siendo un poquito más larga, entre momentos donde estudio temas que tenían que ayudarme a conectar conmigo misma, y yo creo que eso es importante mencionarlo. Para servir es importante buscar, y los mecanismos de ancla con la esencia de cada uno son distintos. Algunos lo harán a través de la meditación, otros a través de la religión, otros a través del deporte, otros apreciando una obra de arte, otros poniendo música. Todos tenemos diferentes maneras, y cada quien, con lo que digo, sabrá saber identificar con qué tipo de dinámica ustedes sienten que conectan con lo más profundo de su ser, porque es desde ese lugar desde el que vamos a identificar las oportunidades, desde el cual vamos a identificar los siguientes pasos. Y esos siguientes pasos no siempre fueron lindos. El decidir abandonar la firma en el momento donde voy a ser socia, Dios mío, el ego decía: mira, qué maravilla, pero mi corazón me decía: no, es que este no es el lugar desde donde tú vas a ser lo más efectiva para lo que tú viniste a hacer. Me fui. Y en mi casa, mi mamá y mi papá estaban en ese momento muy preocupados. ¿Qué le pasa a mi hijo? O sea, ¿qué va a hacer? Y luego vino una etapa de mucha conexión conmigo misma, que creo que definió en buena parte quién soy hoy, que es un permanente hacerse. Soy hoy, continuará evolucionando. Y muy rápido llegué a encontrarme con el poder de la política pública. Como las discusiones, lo conversábamos para acá y lo conversábamos con la señora rectora, como definitivamente el sector privado, las ONGs, que no deberían existir si los gobiernos fuesen eficientes, pero las necesitamos urgentemente, los organismos internacionales pueden cumplir roles muy importantes en diseñar el mundo en el que queremos vivir.
Nada, bajo ninguna circunstancia, puede sustituir el rol del Estado y la capacidad del Estado. Y que a veces queremos quitarle y pensar y disminuirlo porque estamos cansados de la ineficiencia. Te das cuenta que la política pública, de alguna manera, y tuvimos una experiencia reciente con la pandemia, y cómo rápidamente a través de políticas públicas tú volteas el comportamiento humano así, literalmente de un día para otro. Me enfrenté con el poder de la política pública y pensé, ¿sabes qué? Bueno, y se me presentó una oportunidad de hacer una maestría en políticas públicas, un momento en la cual no desestimé, y me especialicé en temas de política social y desarrollo internacional, y lo que estoy en ese prepararse, me invitan del gobierno de turno, una mujer que decidió entrar a la vía pública siendo independiente. Entonces hubo un tema de sororidad también en el momento en que me llama y me invita a liderar el gabinete social. Y en ese momento mi pensamiento fue, bueno, primero no le puedo decir no. No puedo decirle no porque una mujer que ha decidido tomar el riesgo de entrar en un mundo tan complejo como es el mundo político hoy en día, está pidiendo a otra mujer porque confía en su capacidad que se haga cargo de un trabajo técnico. Con mi esposo, mi amor, mira, yo voy a aceptar porque me parece que puedo ayudar. Es muy bajo perfil, es coordinación, tal, yo no soy la que tengo que figurar. Entonces, perfecto. Pasó una semana, menos una semana. Yo empiezo un lunes y el viernes me sienta el presidente de la República, la vicepresidenta de la República y el ministro, nada más intimidatorio que eso, a decirme que la viceministra anterior había tenido que salir del cargo y que ellos me querían pedir que yo aceptase como viceministra encargada. Y mi primera respuesta, me moría de miedo, pero del pánico más absoluto que se pueden imaginar, y miro al presidente a los ojos y digo, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo cuando hay gente que pone dinero en campañas, camina en campaña y que quiere estar en una posición como esta? ¿Por qué yo? Y en lo que yo termino de preguntar antes de que él pudiese contestar, me di cuenta que ese por qué yo era mucho miedo. O sea, era pánico, era que mi vida iba a cambiar radicalmente y que iba a entrar en un... Y me digo, pero rápidamente pude pensar que en ningún momento estaba dudando de mí. No es que yo tenía todos los conocimientos y las experiencias que demanda una posición como esa, no. Tenía la preparación, tenía herramientas para hacerlo, las conocía, las había estudiado y acariciado muchísimo. No dudaba de mi brújula moral, ni un poquito. O sea, no había nada que me preocupase, que me pudiesen poner por delante, que me pudiese desviar. Nada. Y la brújula moral de cada uno propia. O sea, no quiero decir que esa es mejor ni peor que la de ninguno de ustedes, pero no tengo dudas de eso. Eso no me daba miedo. Y rápidamente también sentí que era una oportunidad única, de una manera muy inusual que me estaba dando la vida, de servir. Y en ese momento dije, voy a aceptar esta oportunidad de ejercer liderazgo desde lo público. Me dio así desde la noche, mandé a apagar la televisión cuando veía que salía el cintillo, Michelle Muchet, viceministra, decía, apaguen todo. La primera vez que me vi dando unas declaraciones en la televisión, apáguenla, por favor, no me podía. O sea, me costó mucho asimilar esa parte, pero estaba muy clara de lo que se podía lograr desde una posición como esa. Y de esa manera entro al servicio público. Luego, en el camino, el ministro, que fue un ser extraordinario conmigo, él sí, los panameños que conocen la historia, sí, un hombre muy político, con una trayectoria política muy amplia, había sido diputado varias veces, me trató de una manera en la que yo no tengo una sola queja, una relación de respeto, que hoy en día es una relación de amistad, donde nos complementamos muy bien, donde me permitió apoyarlo al final. Era su gestión y yo nunca perdí de vista, yo era una viceministra, yo no era una ministra, y de ninguna manera pretendí pasar. Las veces que tuvimos diferencia de criterios se conversaron y se resolvieron de una manera maravillosa. Yo la verdad es que le agradezco mucho, porque si no hubiese tenido esa compañía, no sé cómo hubiese sido esta historia. Él luego deja el ministerio por correr a cargo público, pues la ley establece que quienes van a correr tienen que... Y en ese momento el presidente me pide, él le dice al presidente, y le recomienda que continúe. Obviamente el presidente tuvo la deferencia de preguntarle, señor ministro, ¿quién usted considera que va a asumir el cargo? La viceministra Muchet. Y a partir de ese momento entonces pasé a ser ministra de Desarrollo Social, sin buscarlo, pero aceptándolo con muchísimo compromiso y con muchísima gratitud, porque creo que no hay nada más hermoso en la vida que la oportunidad de servir y de activar ese amor al prójimo
de una manera inteligente, con herramientas sólidas, que es precisamente lo que ustedes están recibiendo en una escuela de gobierno como en la que están en este momento. Gracias, Michelle. Y precisamente esa era mi siguiente pregunta. Aquí en el contexto universitario, en el contexto del Grupo de Panamá que hoy cierra su espacio de formación, ¿qué rol cumple la formación, esa preparación académica? ¿Cómo sientes que todo eso que viviste antes te preparó para llegar al servicio público? Bueno, yo te contesto también con una pregunta abierta, ¿no? Si usted tiene que operarse del corazón, ¿usted qué va a buscar? Usted va a buscar a un cirujano cardiólogo, ¿verdad? Usted no va a ir donde un ingeniero civil a que le opere el corazón. El servicio público es lo mismo. Lo que pasa es que no estamos tan conscientes de esto. El servicio público no es que tengo un buen corazón y quiero ayudar y que quiero que mi país sea diferente y por eso yo voy a... Señor, o sea, sí, maravilloso y ojalá todo el que entra al servicio público entre porque tiene un buen corazón y porque quiere hacer el bien. Eso definitivamente, no estoy diciendo que eso es poca cosa, eso es esencial. Pero el buen corazón y la buena intención no se va a traducir en políticas públicas efectivas que transformen la realidad de las personas que se han quedado de alguna manera y que seguimos dejando, no se quedan, dejamos atrás en nuestro modelo de desarrollo. Entonces yo te diría que la formación académica es fundamental y en ese sentido que no es absoluta tampoco, o sea, yo tenía herramientas para gestionar lo que me tocaba gestionar. Con eso no te quiero decir que yo era experta en todos los programas que me tocaba ver. Y con eso no te quiero decir que mi formación terminó ahí. Y bueno, el doctor Felipe creo que lo tiene no solo claro, sino que lo demuestra con su propia trayectoria. Es un continuo aprendizaje, donde el móvil, quiero volver, y esto lo trataron con Paca en una de las primeras sesiones que tuvo el Grupo de Panamá, ¿cuál es la intención, cuál es la razón por la que queremos entrar al servicio público? Si esa razón se trata de ti mismo y ya, y porque te causa un gran placer, el objetivo se cumple en el momento en que llegaste. Maravilloso, lo lograste. Si la razón es una vocación de servir, no se apaga nunca, lo digo, no se apaga jamás en la vida, es algo que está ahí, permanente. Entonces, esa formación es continua y constante. Ni la Universidad de los Andes, ni la Universidad de Oxford, ni ninguna otra tiene el paquete completo de venga, señor, tenga esto y ahora usted ya es el experto en todas las políticas públicas por el resto de su vida. No. Y por eso es tan importante un poco lo que han vivido. Si se dieron cuenta, los módulos que ustedes estuvieron viendo sí tenían información y conocimientos muy concretos y aplicados. Pero si se dan cuenta, hubo un componente muy importante sobre cómo ejercer ese liderazgo, sobre cómo ejercer esto en una posición, porque lo que tenemos que aprender, igual que pensemos en nuestros niños, es cómo gestionar ese conocimiento. Y seguramente tendrán clara la sensación de que no va a haber manera de ser especialista en absolutamente todas las áreas del saber. Es que no se puede, no nos da la vida para eso. Pero ya tienen la conciencia de que gestionar una posición de lo público demanda de una serie de expertise que tienen que estar juntas, que tienen que poder coordinarse. Entonces yo sí te diría, Felipe, que yo me atrevo a decirte con total seguridad, dicen que lo que hubiera pasado no pasó, entonces que no tiene sentido remontarse a eso, pero sí me atrevo a decirte que yo no hubiese aceptado la posición si no hubiese sentido que tengo el mínimo de preparación para poder llevar adelante un cargo como ese. De hecho, pasó en algún momento, un momento fue estrictamente confidencial, donde me planteó la posibilidad de asumir un cargo ministerial en otra cartera, para la cual yo francamente sentía que no tenía las competencias. Tenía la misma vocación, tenía el mismo interés, pero yo no sentía que yo era la persona mejor preparada para gestionarlo, y dije no. Entonces yo creo que, y me ayudó, por supuesto, o sea, y podemos usar varios ejemplos de políticas públicas que se pudieron avanzar, de fortalecimientos institucionales que se pudieron gestionar, nunca suficiente, posiblemente para los panameños escuchando, el universo de lo que hay por hacer sigue siendo tan grande y tan enorme que a veces los legados en el paso son como gotitas que quedan, pero son gotitas que no se hubiesen podido dejar si no hubiese tenido herramientas, gestión, pero también la posibilidad de saber dónde buscar ese conocimiento y en quién apoyarte. Y el ejemplo del trabajo con la Universidad de Oxford es uno de esos. Yo en ese momento no era la especialista en pobreza multimedia
multidimensional, pero Panamá se había comprometido a adoptar un índice de pobreza multidimensional. ¿Quién es la número 1 en el planeta manejando esto? Sabina Al-Khair, la Universidad de Oxford. Por favor, pónganme en comunicación con la señora Sabina Al-Khair. Necesitamos coordinar esto porque Panamá necesita eso. Entonces, ¿cómo gestionas los recursos? ¿Cómo gestionan ustedes la red de contactos que le ofrece una universidad como esta entre sus profesores, entre sus propios colegas, para ir enfrentando los desafíos que les va presentando la vida para que ustedes puedan sentirse seguros tomando la decisión de ejercer esa oportunidad de liderazgo? Muchas gracias, Michelle. Y pasando de la formación, de la preparación, de la capacitación, volvamos en el tiempo adelante otra vez y volvamos a tu tiempo en el ministerio. Y para hacerte esta pregunta, quiero contarte a ti, al grupo de panameños que nos acompaña, que esta semana en Colombia estamos conmemorando los 6 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, un hito muy importante para el país. Y cuento esto porque el presidente Santos, que lideró pues todo el proceso, después de que terminó su gobierno, escribió un libro que se llama La Batalla por la Paz, ¿no? Y de ahí en el libro él cuenta todo lo que fue esa gran batalla, ¿no? Y se dice que todos los gobernantes y quienes están en servicio público siempre libran una gran batalla. Y en ese sentido, yo quería preguntarte, en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuál fue esa gran batalla que tú libraste? Dos cosas, y es un tema personal, y esto el propio presidente Santos, en una entrevista que tuvimos, que tuve el honor yo de facilitar como un programa de formación para líderes públicos también desde Oxford, bueno, lo montamos juntos, Felipe, para tomadores de decisión, entendiendo, y creo que vale la pena hacer el desvío solo para darles contexto. Pasa que también estando en el cargo ya no tienes la oportunidad de ir a tomarte una maestría. No. Tienes muchas decisiones que tomar en el momento. Sin embargo, hay capacidades que los tomadores, hablamos siempre de desarrollo de capacidades técnicas, y poniéndome ahora el sombrero de organismo internacional que viene pronto, muchos recursos se van en desarrollo de capacidades técnicas, que es fundamental, pero olvidamos a veces el desarrollo de capacidades políticas, de liderazgo y de toma de decisión. Que juntos montamos desde la Universidad de Oxford este programa de una semana. No puedes tener al tomador de decisión más tiempo. X cantidad de horas sentados ahí para, en este caso, cómo utilizas una herramienta poderosa como el índice de pobreza multidimensional para política pública. Y el presidente Santos, que en su momento lideró, bueno, en Colombia tenemos la ventaja de que varios presidentes han liderado procesos en esta dirección. De hecho, el índice fue adoptado por el presidente Uribe, pero quien pudo darle uso justo después de su adopción fue el presidente Santos, y continúa en la siguiente administración, lo que hace Colombia una referencia muy importante para la región, porque vemos diferencias políticas, ideológicas, y lo comentábamos también en las conversaciones informales que tuvimos. Son saludables, son necesarias, pero las herramientas para gestionar la política pública no son distintas. No hay herramientas de derecha, de izquierda, de centro. Las herramientas son las mismas. ¿Cómo las pones? Y las metas deben ser las mismas, con visión de Estado. ¿Cómo llegas? Bueno, posiblemente ahí sí tenemos diferentes criterios, y es saludable que existan diferentes maneras de llegar a una meta, porque no existe un único camino. En una entrevista con el presidente Santos, él hizo una distinción que yo quisiera traer a colación, porque es algo que pienso y que siento. Él habló de 2 sombreros que él tuvo en su historia, que lo llevaron a ejercer el liderazgo de manera muy distinta. Como ministro de Defensa, en su momento, donde haces la guerra, y como presidente de República, donde haces la paz. Y hablaba del diferente tono de ese liderazgo. Yo, en mi caso, no utilizo, no siento, más allá de utilizar es primero, no siento que yo libro batallas. Yo no peleo con el sistema, yo no peleo con la barrera, yo procuro, esto va a sonar un poco abstracto, pero bueno, es como lo siento, ser luz en medio de. Yo procuro buscar vías alternas. Entonces yo no sentí, tuve desafíos muy grandes, pero no libré batallas, no me peleé con nada, no estaba brava con nadie, no me despertaba en las mañanas y me ponía una armadura ni agarraba armas para llegar al ministerio, todo lo contrario. Me armaba del diálogo, de la apertura, de la conversación, de co-crear
y codiseñar soluciones trabajando con el equipo que tienes, que no es un equipo que yo nombré. Si notan la historia, yo entro a un ministerio cuando ya un gobierno estaba andando. Yo no nombré a nadie. Hubo 2 personas que eran ahí conmigo en mi despacho y a trabajar con lo que había, con quienes nombraron, que no necesariamente respondían de salida a mí. Bueno, a mí me daba igual, yo no quiero que me respondan a mí, la idea es que respondamos a una visión unificada de país. Entonces, tal vez la estrategia para navegar esas aguas era, yo no necesito ningún tipo de pleitesía ni de reconocimiento a mi figura. Pongámonos de acuerdo sobre cuáles son los objetivos que tenemos que avanzar y organicémonos y veamos quién tiene que poner qué para que esto camine. ¿Que hubo desafíos grandes? Sí, desafíos de debilidad institucional en nuestro país es muy marcada. El desafío de que en particular un Ministerio de Desarrollo Social, a diferencia de un Ministerio de Finanzas, de un Ministerio de Defensa, de un Ministerio de Salud, que tiene profesiones muy claramente identificadas tanto por los tomadores de decisión como por el país, médicos, técnicos, no son tan claras en la mente de muchas personas en materia de desarrollo social y se desconoce, y no tiene por qué conocerlo nadie, de la sofisticación que hay detrás de la política social, donde, como hablábamos Antonio en el vuelo hacia acá, donde muchas veces la respuesta correcta es contraintuitiva. Lo conversamos con la rectora y creo que ella usó un ejemplo maravilloso. En temas de primera infancia, es mejor que un niño no reciba ningún tipo de atención a que no reciba la atención con la calidad adecuada. A veces uno podría pensar, bueno, vamos a darle cobertura y después ajustamos. No le dé cobertura. Si no se lo va a dar con calidad, no haga nada, mejor no haga absolutamente nada porque le va a hacer un daño irremediable al niño. Eso te lo dice la evidencia, eso no te lo dice el sentido común, no podríamos pensar y discutirlo, lo dice la evidencia. Entonces, un reto grande dentro de un Ministerio de Desarrollo Social es que a veces hay nombramientos porque eres muy buena persona, pero sin las competencias técnicas para el desarrollo de política pública. Y bueno, parte del desafío es cómo, entendiendo que esa es una realidad, trabajas con lo que hay, desarrollas el mínimo de capacidades y aprovechas entonces la voluntad y el compromiso que son clave. O sea, capacidad sin voluntad y compromiso no me sirve de nada. Sin embargo, voluntad y compromiso sí me permite desarrollar un mínimo de capacidad para poder avanzar. Pero eso hace que el proceso sea un poco más lento. Otro desafío muy grande que sé que ha salido como parte de las discusiones con el equipo de Panamá es lo poco descentralizada que está la gestión pública en Panamá. Entonces, si estamos hablando de abordar pobreza y desigualdad, donde la distribución es nacional y es distinta, tienes que trabajar con los gobiernos locales, con las autoridades locales, pero que no cuentan con las herramientas y la capacidad. Entonces, un tema como descentralización, que es fundamental, no es tan automático como que dale, descentralice y dale recursos. Si hacemos eso de golpe hoy, vamos a tener un problema muy grande, porque no garantizamos las capacidades que necesitamos para gestionar. Entonces, y podría seguir muchísimos retos, el reto de no ser, pero fue un reto bien bonito, una persona políticamente reconocida, gestionando en un mundo político, pero fue ese ejercicio dio respuestas muy bonitas. El desafío de coordinar, nosotros tenemos una arquitectura institucional, y esto es a nivel global, esto todavía es un desafío en Dinamarca, imagínense, si ellos no han podido. Nosotros todavía nos falta un ratito por recorrer, donde nuestras instituciones están estructuradas en silos. Entonces tú tienes educación viendo educación, pero educación no habla mucho con salud, y salud no habla mucho con desarrollo social. Entonces cuando tú vas al territorio, tú te das cuenta que tienes este programa que ayuda dando soluciones de vivienda aquí, para este grupo. Pero este grupo que está acá, que están en la misma situación de pobreza, con la misma necesidad, a este le estás dando una transferencia monetaria condicionada. Y a este le estás dando, entonces, ninguno de los 3 programas va a lograr que nadie salga de una manera sostenida de la pobreza si no llegas de una manera integrada y articulada. El desafío de romper esas barreras y poder articular y coordinar entre instituciones cuando tú solo tienes un mandato para una institución, un desafío importante que sigue existiendo. Fueron múltiples, pero yo creo que el estar claro con la visión, el tener una motivación, que en el momento en que nace mi hija, yo decía, no sé qué voy a sentir cuando ella nazca, no sé, probablemente entrego esto y le digo al presidente, mire, que venga alguien más que yo me voy a dedicar a mi hija en este momento. Hizo todo lo contrario. Fue una generación de un baño de realidad muy potente y
fue como, hay un poeta venezolano, en un poema bellísimo que se llama Los hijos del mundo, fue como ver a mi hija en cada niño que me encontraba, y fue, y se los digo, y se me hace un nudo aquí, y fue sentir cómo, yo no vengo de una familia de grandes privilegios, pero definitivamente muy privilegiada cuando comparas la realidad que se vive en nuestros países. Una familia trabajadora, que me dio la oportunidad de estudiar, pero ver que esa realidad es tan distinta y tan distante de lo que pasa en el país, pero verlo de los ojos de una madre en ese momento, lo que hizo en mi caso fue activar ese compromiso y decir, mira, esta niña me la vacunan con la que lo tengan que vacunar, pero esta niña va conmigo para todos lados. Y esa bebé iba desde muy pequeña a todos lados, porque yo no iba a renunciar a mi rol de madre, pero no iba, al contrario, a abandonar esto, sino meterle un nivel de compromiso y una motivación incluso muchísimo mayor, con un mayor sentido a tratar de que esa cancha de juego por lo menos alcance un nivel que sea el mínimo necesario para que cada quien esté en las condiciones de vivir la vida que desean y que sueñan vivir. Tú mencionas algo que es muy importante, que analizamos siempre al interior de la escuela, desde gobierno, desde las políticas públicas, es la importancia de la evidencia para poder formular e implementar la política pública. Durante tu periodo en el Ministerio de Desarrollo Social, tú no solamente lideraste la adopción de una nueva forma de medir la pobreza, que no existía antes en el país y que generó mucho debate a nivel nacional, por lo que entiendo, sino que también, y bueno, lideraste todo el diseño e implementación de una nueva forma de medir la pobreza, pero también Panamá, en cabeza tuya, se convirtió también en un referente y en un líder para la región de promover este tipo de formas de medir la pobreza. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue ese proceso en materia de cómo se cambia un paradigma de medir la pobreza monetaria a medir una pobreza que tiene varias dimensiones, y luego el ejercicio de decir, bueno, esto funciona muy bien, está funcionando en Panamá, nos está ayudando como gobierno nacional, hay que animar a otros países a que se suban a este barco? Tú has dicho, tú has definido la dimensión del desafío, fue un cambio de paradigma. Cambio de paradigma es en todo sentido, o sea, cómo la entendemos, cómo la pensamos, cómo la abordamos en la política pública. Era absolutamente necesario, yo creyente definitivamente que ya, bueno, ya esto ya está casi que universalmente aceptado, ¿no? La pobreza no es solo falta de ingreso. No es que el ingreso no sea importante, es importante para todos, pero no es la única dimensión que te permite desarrollarte plenamente como individuo y vivir una vida como la que tú aspiras, porque es que la aspiración tampoco la pongo yo ni la pone ninguno de ustedes, cada quien debe poder aspirar a la vida a la que quiere, la que quiere llevar adelante. Fue una decisión que por suerte, porque esto venía con todo, vino apalancada por el compromiso del país con la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de conversarlo, sí establece en una de sus metas no solo la pobreza monetaria, sino reconoce la pobreza multidimensional. Entonces ahí empieza la narrativa. Estamos en imposibilidad de cumplir este compromiso que estamos adoptando como país, y esa narrativa era para adentro y para afuera, porque había que convencer adentro primero. Esta caja de Pandora que ibas a abrir un proceso como este, donde políticamente había muchos riesgos, ¿no? El riesgo de que a pesar de que una pobreza medida multidimensionalmente no la puedes comparar en números con la monetaria, porque es un método distinto y no estás hablando exactamente de la misma población, que si el nivel era más alto, yo iba a tener un problema interno en cómo vamos a sacar una mala noticia. Si era más bajo, cómo tú manejas hacia afuera, que el gobierno no está manipulando las cifras para decir que las cosas están mejor de lo que piensa. O sea, era un tema, y entender que hablar de pobreza, a pesar de que suena tan humano, es profundamente político. Entonces, el diseño del plan no podía ser un plan técnico, porque si yo quiero que esto se utilice, y los que estamos trabajando en esto queremos que se utilice para toma de decisiones de política pública, yo necesito que desde el inicio el que va a tomar las decisiones de política pública esté ahí sentado, viendo el proceso. Ahora,
En qué medida y en qué dosis lo quieras ahí sentado, ahí es donde uno va acuerpando. Yo necesito que el presidente dé su bendición. Ahora, que no se aparezca más hasta que yo vuelva a tocarle la puerta, porque si no, la cosa... Y mejor que no hable del tema, porque lo conversamos, si el presidente habla del tema, ya estás entrando en una dimensión un poquito política. Entonces, ¿cómo lo mantienes al tanto y lo entusiasmas sin entusiasmarlo tanto como para que esto se vuelva un tema? Y ahí la mancuerna con el ministro fue vital para manejar el asunto, vital, el liderazgo que él ejerció también es un liderazgo que hay que reconocer, donde nos pudimos jugar muy bien los sombreros político, técnico y demás, y el apoyo de la vicepresidenta en su momento, pero elementos a rescatar de ese proceso que hicieron que ese desafío de cambio de paradigma funcionase de alguna manera, hacer un proceso muy transparente y abierto me refiero a con participación hubo, y aquí algunos habrán estado, Carlos, a ti te tocó participar hasta la saciedad, ya Carlos era, no puede ser que esta mujer me va a llamar de nuevo para hablarme de esto, mentira, no, Carlos siempre estuvo al pie del cañón, pero conversaciones con el sector privado, y tú dirías, pero ¿y por qué van a hablarle de un índice al sector privado? Bueno, porque al sector privado le importa que el gobierno sea eficiente en la gestión de sus recursos, entonces hubo giras a APD, a CONEP, a todos los organismos y gremios del sector privado a conversar sobre esto, y eso generó definitivamente un apoyo desde el sector privado, que ya hacía que por dentro no se me pudiese caer, porque ya tenías audiencia también fuera del gobierno queriendo que esto suceda, a las ONGs por supuesto, pero lo más importante, a la población en condiciones de pobreza, y yo creo que eso le dio una legitimidad al proceso, y un poder, una dimensión humana al proceso, que lo hizo muy poderoso, eso no se lo di yo. Hubo conversaciones con personas en condiciones de pobreza a lo largo del territorio, en cada una de las provincias y en cada una de las comarcas indígenas. Y en esa decisión, tú lo recordarás, Felipe, cuando hicimos ese proceso de consultas, para mí fue vital que los equipos técnicos que están lidiando con los números, muchos números, estimando, utilizando Stata para hacer el cálculo, son unos genios, hacen cosas que yo sería absolutamente incapaz de hacer. Pero para mí era importante que ese equipo técnico estuviese presente en las consultas. Mi técnica número 1, tú la recordarás, Cintia, una mujer maravillosa, muy técnica, nunca había salido de la ciudad capital. Y Cintia regresa donde mí, llorando, diciéndome, ministro, usted no sabe, no, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, pero no lo sé, ni nunca lo voy a saber como lo sabe quien lo experimenta. Más que me interne a vivir, por más que no hay manera. Esa voz es fundamental. El hecho, entonces yo te diría dos cosas, abrirlo, incluyendo a las personas que viven en condiciones de pobreza, cuando tú presentas un índice y aquí tú dices, este es el indicador, este es tal, ¿y por qué ese indicador? Porque ese fue el indicador que priorizó la población que vive en condiciones de pobreza. No lo digo yo, no lo dice el presidente, eso le da una potencia a la herramienta que elimina un poco la discusión que se podría politizar ante cambios de gobierno, que fue una herramienta muy sólida en ese sentido y que generó soporte y apoyo por los distintos sectores de la sociedad y del gobierno. Participación de las diferentes carteras. Yo no podía tomar las decisiones sobre cuál era el mejor indicador para un tema de nutrición de lo que lo podría hacer un equipo del Ministerio de Salud. Pero bueno, equipo del Ministerio de Salud, siéntese aquí. Y tanto a nivel técnico como a nivel político. O sea, fue un trabajo grande, pero de mucha participación y de dar oportunidades de liderazgo a muchos otros. Yo no era la voz, yo no era la única voz. Y a mí me llamaban de la Organización Mundial de la Salud, Michelle, venga que queremos que usted presente cómo va este proceso. Yo lo primero que hacía era, ministro de Salud, aquí hay una oportunidad para que usted vaya y presente. Yo le armo la presentación, yo lo ayudo, póngame a alguien de su equipo, vaya usted. No, que la OIT, ministro de Trabajo. Si el ministro de Trabajo, no, Michelle, dale tú, ok. Pero eso rompió también temas que pueden pasar internamente. O sea, ¿qué hace esta chiquilla? Que encima no es ni política, hablando de trabajo cuando ella no es la ministra de Trabajo. Eso fue muy importante, y el acercar los equipos técnicos a la realidad hizo que las discusiones, porque hubo discusiones, que si tú no haces comités, si tú no quieres diferentes perspectivas, porque si todo el mundo va a pensar igual, toma la decisión y dale. Cuando tú sientas gente, el proceso es más complejo, pero es más rico y va a haber diferencias, y hubo muchas diferencias, pero ya ellos tenían en su mente, en lugar de estar peleando el punto 5 y el punto 5, y si el punto va aquí o el punto va allá, había un rostro. Entonces, si el punto lo pongo aquí o lo pongo acá, ese rostro que tienes en tu mente va a estar mejor o peor.
El criterio ya no era lo que alguien decía, sino ese compromiso, esa posibilidad. Yo sí creo que el ser humano, cuando tiene la posibilidad, la vida me ha enseñado a mí, que cuando tiene la posibilidad de cambiar para bien la vida de otros, usualmente, por no decirte siempre, la tomamos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde sentimos que no somos capaces de poder tener un impacto, pero cuando sientes que puedes, lo vi, y se genera un nivel de compromiso donde las discusiones dejan el ego afuera de la puerta y comienza una discusión de verdad de cómo podemos lograr lo mejor para que funcione. Y bueno, eso ha podido, sobrevivió cambios de gobierno, y más que sobrevivir, yo no te diría que sobrevivió, se acuerpa con mucha decisión, fue utilizado en el proceso de campaña. Absolutamente todos los candidatos a la presidencia se refirieron a esas cifras porque se logró entender la riqueza. Y en el tema de transparencia y de seguridad de que el proceso no haya sido amañado, no bastaba con parar a decir fue transparente, señores, sino que involucramos, había un comité de expertos integrado por PNUD de Naciones Unidas, Banco Mundial, Oxford, que los tres validaban que los resultados seguían la metodología y que eran transparentes. Entonces, a la hora de presentarlo al país, oye, es muy difícil que una batería de organismos vayan a poner su nombre si no están seguros que el cálculo está hecho, y revelación total de los datos. Hoy en día, el que quiere estimar y ver si lo que se presentó es, yo no sé leer esos datos, pero toda la base de datos está ahí, y el que quiera jugar con esos datos y hacer cálculos, las tiene, están ahí, y se pueden verificar, y cualquiera puede hacer escrutinio de lo que el gobierno en ese momento presentó. Entonces yo sí creo que es una experiencia que, más allá del objetivo que se estaba buscando, una ganancia en sí misma a lo largo de todo el proceso, y fue una experiencia que toca múltiples aristas de lo que es la economía política y el proceso de adopción de una política pública, donde entran aspectos como comunicación, coordinación, pero también conocimiento técnico gestionado efectivamente e integrado desde diferentes saberes para poder dar un resultado que cambia de alguna manera el paradigma. Con el sector privado era clave el tema de decir, aquí seguro lo dicen también, que a punta de transferencias, en las transferencias, y que cuánta plata en las transferencias, hasta cuándo con las transferencias. Bueno, esto te permite dar soluciones de política pública no basadas exclusivamente en el ingreso, sino teniendo otros criterios en cuenta. Yo hice esta pregunta a propósito, porque pues nosotros en el mundo docente y como profesores siempre sabemos los estudiantes más juiciosos, los estudiantes que brillan con luz propia, y pues en el cargo que yo estaba de relacionamiento político desde la Universidad de Oxford, con intersección con el mundo político, con ministros en todo el mundo, que estaban diseñando, implementando este índice de pobreza multidimensional. Michelle siempre era la estudiante más juiciosa. Y nos lo demostró pues digamos, con su liderazgo, con cómo movió al interior del país todos los cables, las voluntades para poder hacer de esto una realidad, y hoy, después de años, sigue funcionando y se ha fortalecido, pero no paró ahí. Michelle no se detuvo ahí, porque después de esto, como la mejor estudiante de esa clase global, Michelle continuó un proceso de liderazgo ya a nivel global, en el contexto de esta red de formuladores de política pública, y tomó un rol ahí muy importante, digamos, primero como ministra, animando a otros países a que se embarcaran y siguieran el ejemplo de Panamá, siguieran el ejemplo de Colombia, de Costa Rica. Llegó ahí, se fueron varios países, pero luego también llegó a la Universidad de Oxford propiamente a animar a otros países, y a coordinar un curso de educación ejecutiva del más alto nivel para formuladores de política pública. Y bueno, hoy nos sigues demostrando todo ese entusiasmo a nivel global, ¿no? Y luego de Acapulco fuimos a encontrarnos en Beijing, fue la siguiente vez, en la siguiente reunión, y luego tuvimos la oportunidad de organizar un evento en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Panamá fue el país anfitrión,
animando a los países a diversificar su forma de medir la pobreza. Cuéntanos un poquito de ese liderazgo que trasciende las fronteras de tu país, ¿no? Ya, digamos, nos has contado cómo fue esa transición, el ministerio, pero también cómo desde el servicio público se pueden hacer alianzas con otros países, se pueden desvanecer esas fronteras para alcanzar otros objetivos de desarrollo sostenible como más globales. Bueno, y sabes que estás poniendo el dedo en temas que me fascinan y yo me podría quedar aquí, pero mira, días conversando. Yo quiero volver al tema de esa vocación inicial, ¿no? O sea, yo creo que cuando esa vocación está, las oportunidades, no es que la vocación es ser un rol, la vocación es servir. Y cuando la vocación es servir, los roles vienen y van, pero la vocación siempre está. Entonces yo creo que un poco lo que hemos estado conversando deja en evidencia que el hilo conductor ha sido esa vocación y ese sentido de responsabilidad, o sea, así como hubo oportunidades de ejercer liderazgo donde dije, no, yo no soy la persona, por diferentes razones, tantas otras donde dije, sí, esta sí, y hay alguna, esta es bella, esta es zona de confort, esta historia no es como cuando entré al gobierno que yo decía, Dios mío, o sea, yo estoy bien, yo estoy tranquila, y que es un poco lo que está pasando ahorita con esta bellísima oportunidad que me ha llegado de servir desde el mundo internacional, pero que me saca de mi zona de confort. O sea, yo estoy contenta con lo que yo estoy haciendo, yo estoy contenta trabajando desde mi casa, viajando cuando tengo que viajar para atender temas, haciéndole la comida en la mañana a mi hija para que la lleve a la escuela, haciéndole las 2 colitas, recibiéndola cuando llega, y todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar y esta es una aventura de familia, o sea, y hago este comentario porque ejercer liderazgo no necesariamente es cómodo, pero es lo correcto de cara a las oportunidades que se te están presentando cuando tú sientes que tienes la capacidad de hacerlo y te rodeas entonces de seres divinos, como me ha pasado a mí en el caso de la fortuna que tengo con mi esposo, con mi hija, que antes de entender cómo iba a ser todo esto, dices, ¿sabes qué? Vamos, después vemos cómo lo organizamos y esto se convierte entonces en una aventura en la que estamos juntos. Quiero mencionarlo porque tal vez algunos podrán preguntarse cómo uno compagina decisiones de vida. En mi caso es un esposo y una hija, otros tendrán otras realidades, pero es su vida personal y cómo se compagina todo esto. Y yo diría que el equilibrio no existe. Para mí eso es la presión más grande que le ponen a un ser humano. No, equilíbrate entre el ejercicio y no. Serás un eterno desequilibrado. Y en el momento yo dije, voy a ser una desequilibrada. Me sentí en paz conmigo en mis excesos de estar revisando un documento a la 1 de la mañana, cayéndome el sueño, o saliendo a cenar sabiendo que al día siguiente, o sea, sí, bueno, sí, vivo en un desbalance permanente, pero feliz de ese desbalance porque no quiero renunciar a ninguno de esos roles, y a veces te sientes que ninguno lo estás haciendo como lo quisieras hacer, y bueno, todo eso también es parte. O sea, no creo que existe nadie que haya ejercido este tipo de situaciones que se siente que la vida anda así, pero que es una perfección y que es una maravilla. Entonces, eso para que lo sepan y no se den tan duro, y con énfasis en las mujeres, no se den tan duro, nunca se van a sentir perfectas, pero lo están haciendo bien. Y esta oportunidad fue preciosa porque desde Oxford se apoya a los gobiernos técnicamente que deciden medir la pobreza de manera multidimensional. Oxford no da recursos, no es un organismo internacional, es capacidad técnica. Y lo que le estaba pasando a OFI, lo conoces tú perfectamente, es que la robustez y la solidez técnica del apoyo que se le está dando a los gobiernos andaba muy bien, y los equipos técnicos respondían muy bien. Sin embargo, existía un gap importante entre esa capacidad técnica y el tomador de decisión. En el mundo perfecto, no te lo describen, sí, el tomador de decisión busca la evidencia y dice, ajá, vamos a hacer esto. En la vida real, la decisión no se toma necesariamente buscando la evidencia, existe un divorcio, un abismo muy grande entre lo político y lo técnico. ¿Cómo cerrábamos esa brecha y hacemos que el tomador de decisión y los múltiples tomadores de decisión entendieran que aquí hay una herramienta bien valiosa, muy sólida, y cómo la usas? Entonces nos inventamos este programa donde en lugar de tener, o sea, el criterio para los profesores no era necesariamente su trayectoria académica, sino su experiencia práctica utilizando la herramienta. Entonces ahí te habla el presidente Santos. El presidente Santos le habla a el secretario de Estado de Camboya y al director de Estadística y Censo de Sudáfrica y a la ministra de Desarrollo Social de Panamá y al director de diferentes países del mundo
y él le cuenta, y a él le pueden preguntar abiertamente, bueno, pero ¿cómo hizo con esto? Y él te cuenta. Y es difícil, y no es fácil, y luego te habla la ex vicepresidenta de Costa Rica, y luego te habla Akin Sainer, el administrador del PNUD, y tienen esa oportunidad muy práctica de entenderlo. Y esto abre la puerta a apoyar a los gobiernos en esos procesos. Esto pasa, por ejemplo, Nigeria, que es un país inmenso, con 218 millones de personas, dice, hey, esto me encantó, necesito esto para mi plana mayor del gobierno. Móntenmelo, vamos para Oxford y vamos con este curso. Nigeria lanzó su índice hace 15 días, liderado por una mujer absolutamente extraordinaria que tras bastidores logró mover todos los hilos para que esto sucediera. Te das, la parte más bella de ese trabajo yo creo es que me dio el regalo de en lugar de tener que, en un tema tan sensible como la pobreza, tan duro, tan lacerante de la dignidad humana, que es lo que te motiva y que puede deprimirte en un momento dado porque sientes que no es suficiente, te regala entonces la opción de buscar puntos de luz en el mundo. Como en este programa identificas en todos los gobiernos, por terrible que sea un gobierno en un país en un momento dado, en la gran mayoría de los casos, hay por lo menos un punto de luz. Hay por lo menos una persona con las competencias, con la intención, con la formación para hacer una diferencia. ¿Cómo identificamos cuál es esa persona en los distintos gobiernos del mundo que quiera y que esté comprometida y pasa en esto? Entonces se convertía en un programa un poco parecido a lo que acaba de pasar aquí, un poco el scouting que hiciste tú, Antonio, con este grupo de Panamá. O sea, cómo buscamos quiénes tienen la intención en el lugar correcto, los unimos. Entonces esto era, o sea, yo sentía que podía haber una explosión porque tenías este intercambio entre tomadores de decisión dispuestos a mover la aguja hoy, aquí, ya, ministras conectándose, Michelle, me voy a conectar un poco tarde a esta, estoy en el salón de belleza porque tengo que dar 16 entrevistas hoy, pero aquí estoy, tú escuchabas el blower y la ministra está ahí conectada porque está ¿eso cuánto vale eso? O el otro metiéndose en Bután a las montañas a trabajar con unas comunidades de pastores, se me desconecta, pum, saca la llamada, vuelve y entra, pero él, ejerciéndose, está metido en un programa. Hey, eso existe en el mundo, no todo es tan malo, o sea, existe, y son personas y son individuos, pero que cuando ya se conectan en una red son más que uno. Cuando ya tienen las herramientas, su capacidad de generar transformación es mucho más grande. Y cuando tú puedes contar la experiencia de Colombia, que es un gran pionero en esto, es el país, o sea, es como la mamá de todos. Colombia es donde todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo hicieron? Y cómo siguen haciendo. Cuentan la experiencia, tú le adelantas muchísimo de los obstáculos que te vas a encontrar en el camino, y tal vez no se los quitas, pero ya sabes, este me lo salto, por este le paso por acá. O sea, los tienes identificados basados en las experiencias de donde construyes tu propia historia. Y yo creo eso para mí ha sido de verdad de las cosas por las que voy a estar simplemente eternamente agradecida, porque encima, hoy en día, la cantidad de gente maravillosa que conozco alrededor del mundo, que sé que va a continuar sirviendo, y es que eso es lo que me da ilusión. Ya la señora no es ministra, ahora la señora, no sé, abrió una ONG. Esa persona va a seguir siendo fantástica en lo que está haciendo. Y en la medida, yo creo que en el mundo, ustedes van a darse cuenta de, tal vez puedo parecer muy inocente lo que les voy a decir, hay más gente buena, hay más gente queriendo ser útil, hay más gente queriendo hacer una diferencia. Si en lugar de ver en los periódicos lo que está terrible, vemos quiénes están haciendo una diferencia y buscamos la manera de conectarnos, yo sí creo que un mejor mundo es posible, y es posible muy, muy rápido. Para abrir a algunos puntos de luz de los que tú mencionas, yo tengo muchas más preguntas acá, pero no quiero que nos vayamos sin algunas preguntas del público, y como nos está acabando el tiempo, voy a recibir 3 preguntas a las personas que levanten la mano. Una acá, bueno, vamos a una acá, 2, y les agradezco y 3, y les agradezco para estas preguntas que sean una pregunta. Porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, que comience con un signo de interrogación y que ojalá termine con uno también. ¿Aló? Ya. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Qué gusto conocerla y escuchar toda su historia con tanta honestidad y transparencia. Mi pregunta es la siguiente. Usted se refirió a que no enfrenta batallas sino desafíos. En ese caso, en ese contexto y en el marco, pues, en todo el tema de su ética y de su vocación de servicio, ¿cómo ha asumido usted el tema de la corrupción administrativa? O sea, ¿como una batalla o como un desafío? Gracias.
¿Quieres tomarlas todas? Vamos a Sí. recogerlas, sí. Teníamos otra persona que levantó la mano acá, ¿me acuerdan quién fue? Ahí está, mírala. Levanta la mano. Gracias, buenas tardes para todos. Y gracias, Michelle, también. Mi pregunta puntual es, Panamá, igual que Colombia y muchos países de nuestro continente, tienen un componente multicultural bastante grande. ¿Cómo se asume ese reto para no vulnerar de alguna forma las diferencias, sino homogenizar, sin entender en su complejidad el hecho de que somos un país pluriétnico y multicultural en el caso de Colombia? Muchas gracias. Gracias por la pregunta y tenemos aquí en la primera fila la última pregunta. Hola Michelle, estamos súper orgullosos de escucharte desde Panamá y de tener de primera mano todo lo que nos has comentado. Y algo que hemos hablado durante todo este tiempo en los talleres y en las clases es cuáles son esas virtudes que debe tener un líder para poder llevar más allá su liderazgo y poder tener éxito. Y yo quisiera saber cuáles son esas virtudes que tú consideras que tienes como líder que te han ayudado a poder seguir adelante y tener todos estos retos que has podido superar. Muchas gracias a los tres por la pregunta. Corrupción, excelente pregunta. Yo te voy a decir algo que puede parecer increíble, que para mí también fue una sorpresa. Cuando yo te digo que me ofrecieron entrar al gobierno, parte del pánico era, pero bueno, con tanta corrupción, con tanta cosa, ¿cómo voy a hacer? Yo te digo que a mí, ni una sola persona, ni una sola, se me paró al frente proponiéndome algo incorrecto, ni adentro ni afuera. Para mí fue un aprendizaje muy grande. Y claro, yo cuando decido aceptar digo, y mi esposo me dice, mi amor, no le debes nada a nadie, entonces acepta porque hay una posibilidad de cambio, y si en algún momento dado llegas a una situación como esta, tú te vas porque tú, o sea, así como entraste, tienes que elegir cuando tú quieras. Eso me da una libertad que duró hasta el último momento. Me sentía que estoy aquí, que quiero estar, sin demeritar la lealtad que implica, la confianza que te da un presidente de la República cuando te da una posición como esta y tal. No me lo tomen a la ligera, es un poco más a nivel de la libertad que tienes de decidir y de elegir. Y eso me enseñó que cuando tus principios están no solo claros, sino que son evidentemente claros, no invitas. Estoy segura que hubo corrupción en mi propio ministerio, tiene que haber, está en todos lados. Yo con esto no te estoy diciendo que mi gestión pasó y que nunca pasó nada, pero te digo, número uno, nadie se le ocurrió ni siquiera mandarme un mensajito tal. Seguramente trataron por todos los frentes de entrar. Y las veces que me tocó enfrentarme a algún caso corrupto o acercándose dentro de, o sea, las veces que sí me enteré, se tomó acción inmediata, pero totalmente frontal, directa, sin ningún tipo de atajos, sin consultas, sin nada, o sea, porque eso no, imposible de permitirlo. Entonces, yo creo que más que una batalla, si te das cuenta, yo creo que es ese arraigo a los principios, esa claridad. Eso no quiere decir que no pudieron haberme tocado la puerta o que en un futuro alguien no la toque y quiera preguntar. Y ante ese escenario, entender que muchas veces, sin querer minimizar lo que es la corrupción, es sistémica. Entonces, quien actúa de esa manera hay de todo, pero en el espectro te encontrarás con personas que se mueven de esa manera sin una malicia muy elaborada, simplemente respondiendo a los incentivos de un sistema. ¿Cómo funciona? Es como se logran las cosas. Entonces, yo sí te diría que ante una situación como esa, más que alarmarme y pegar grito y voltear mesa y sentirme indignada y ofendida, tú te mantienes firme y tomas la acción que tienes que tomar. Y hoy en día lo digo, claro, esa experiencia me da una seguridad mucho más grande con relación al manejo de eso, pero es impresionante. Entonces, por eso, unas preparadas, con la intención en el lugar correcto, y eso te lo va dando la vida, ¿no? Aristóteles decía que uno no puede decir si una persona vivió una buena vida, o sea, a good life en inglés, pero fue una buena persona hasta el final de su vida, porque esto es un camino, y puede que en el camino haya desvíos, solo al final tú puedes juzgarlo. O sea, que consideren que esto es algo que ustedes van construyendo también a lo largo de su vida, y que mientras estén claros con sus principios van a saber gestionar si se llega a presentar en un momento dado. La pregunta sobre multiculturalidad es clave. Yo no te puedo decir que en Panamá se logró que se respete y que se integre, porque es un proceso
nuevamente, de instituciones, de modelos y de procesos diseñados sin haber tenido eso en cuenta desde mucho tiempo atrás. Si entendemos el momento en que nace el sistema en el que vivimos, no existían los derechos humanos. Entonces, por eso es tan difícil, por ejemplo, la igualdad de género, el respeto a todo tipo de diversidad y la apreciación. El tema multicultural, tú lo sabes mejor que yo al hacer la pregunta, más allá de hacerlo porque es lo correcto, hey, es que ahí está nuestra riqueza. Es que si queremos seguir pretendiendo ser Europa, estamos perdiendo el verdadero valor que tienen nuestros países. En la gestión que me tocó llevar a cabo, sí tenía que ver con algunos grupos específicos, grupos originarios en las comarcas indígenas, donde yo no lideraba eso, pero tenía mucha relación, lo hacía el Ministerio de Gobierno, donde cuando hicimos el índice de pobreza nacional, una de mis preocupaciones era, estamos utilizando una herramienta para medir la pobreza a nivel nacional que no es sensible a las diferencias culturales. Entonces, ¿cómo hacemos? Colombia tuvo ese desafío y Colombia trató de desarrollar un índice para poblaciones indígenas, pero caías en el mismo error. Tú estás metiendo a la población indígena en un solo saco y la diferencia que hay entre cada cosmovisión y cada cultura es muy profunda. Entonces, la solución no es haciendo esas diferencias. Y para poder tomar decisiones de política pública necesitas evidencia. Entonces, se aplicaron mayores encuestas. Yo recuerdo en un momento dado, en un informe que presentamos con el Banco Mundial, hablar de cómo la mujer afrodescendiente en Panamá era la que tiene la oportunidad de estudiar, era sobresalientemente la mejor preparada y con los mayores niveles de desempleo o los peores salarios. Y en los periódicos dijeron que la ministra estaba incitando al racismo, porque en Panamá no existía racismo. Yo, brother, o sea, perdón el francés, pero, o sea, yo te estoy poniendo la evidencia aquí. Pero buenísimo, porque eso abrió la puerta a comenzar a tener discusiones que tal vez Colombia tiene un poco más adelantadas de lo que las tenemos nosotros, y se han reconocido que esta es una discusión que vamos a tener aquí. Pero sí, para el reconocimiento de esos derechos tú tienes que crear instituciones especializadas en cada uno de los distintos grupos. Nuevamente, podemos tener una discusión si necesitamos un Ministerio de la Mujer o no, si necesitamos una secretaría para afrodescendientes o no. Yo no tengo la respuesta final, pero sí se crearon diferentes instituciones para velar y fortalecer y dar voz y participación política a diferentes grupos. Con eso no tengo la respuesta más bonita, la respuesta es un desafío, sigue siendo un desafío. Fui muy consciente y creo que muchos de los que han continuado estas posiciones están muy conscientes de ese desafío, que es muy estructural y que se refleja en nuestras instituciones, en nuestros procesos, y que debe tener mayor visibilidad y prioridad. No solo, como dije al inicio, porque es lo correcto, porque tiene que ser, porque es un tema de derechos, sino porque es lo que nos hace ricos y donde está, yo creo que el tapón, que donde lo destapas, nos hacemos verdaderamente grandes, como tenemos que ser diseñando nuestros propios modelos en lugar de tratar de copiar modelos diseñados para realidades culturales muy distintas a las nuestras. Y con relación a las virtudes, algo que jamás va a pasar, y Carlos y Antonio, que me conocen un poco bien, y creo que Felipe tiene la misma impresión, no va a haber manera posible que me hagas yo sentarme aquí a decirte mis virtudes, bueno, va a pasar. O sea, si Paca y Felipe no hubiese ido acá, y Felipe estaba hablando y yo casi salgo corriendo por esa puerta. Entonces, no voy a ser yo la que te lo va a decir, pero yo sí te puedo decir que el liderazgo es una opción, uno. No existe el líder que es líder 24/7 en todos los aspectos de su vida. No, hay momentos donde yo no lidero. En casa, a veces ante mi hija de 5 años, no lidero. En situaciones de otro tipo, no quiero. Entonces, entender que no se trata de que ustedes sean líderes permanentemente y anden proyectando qué son, qué tal. No, yo creo que eso era para otros tiempos. Yo creo que se trata de esas virtudes del líder, de cómo se ejerce el liderazgo. Debe pasar por la adaptabilidad, la capacidad de tú planeas y planificas y la realidad cambia constantemente. De hecho, eso es la política pública y por eso la evidencia es tan importante. No solo para diseñar la política, para saber si no te está funcionando. Y yo discutía mucho en el gobierno, pararse a decirle al país la política no está dando resultados no es una mala noticia. La mala noticia es que yo no sepa si funciona o no funciona y que yo siga metiéndole dinero a una política que no funciona. Entonces, reconocer que una política no funcionó es una excelente noticia, porque tú puedes hacer los ajustes que tienes que hacer. Yo diría la capacidad de adaptabilidad es fundamental, la capacidad de movilización
y de coordinación con muchos otros actores, porque nada de lo que hemos conversado lo he hecho yo, absolutamente nada, ni nada de lo que se puede hacer desde esta nueva posición lo voy a hacer yo sola. A ti te toca tomar decisiones, y que es la parte menos linda, porque la responsable cuando las cosas salen mal eres tú, no es el equipo. Cuando salen bien, fuimos todos. Pero más allá del tema de responsabilidad, yo creo que cuando hacemos estos procesos junto a otros aprendemos. Tú no eres el experto. Y algo que yo disfruto mucho es cuando tengo que trabajar en equipos, que me va a pasar ahorita. Naciones Unidas tiene, lo que le sobran son PhDs. O sea, gente mega preparada, con un nivel de estudio y de conocimiento que me sobrepasa, y lo tengo perfectamente claro y me fascina. Me parece que es un reto extraordinario. De cómo trabajas y pones esos conocimientos al servicio de una visión es importante, y yo creo que lo más importante es ser fiel a ustedes mismos. O sea, yo estoy convencida que absolutamente todo ser humano tiene lo que en inglés llaman un gut feeling, esa voz interna que te dice cuando el camino es por aquí o cuando no es por aquí. A veces la vida te ayuda recordándote y diciéndote, hey, es por aquí, porque te lo facilita, por más que sea un camino complejo, o por otro lado poniéndote una cantidad de obstáculos como que, hey, señorita, usted no parece que esto es el lugar donde el mundo la necesita hoy. Ser fiel a ese llamado, a esas decisiones que todos tenemos por dentro, es fundamental, y combinar esa fidelidad a uno mismo con el sentido de responsabilidad. Yo creo que el tener vocación de servicio se traduce rápidamente, qué lindo, la vocación de servicio se traduce rápidamente en una responsabilidad. Usted quiere servir, usted se tiene que preparar, usted se tiene que armar con las herramientas que estén a su disposición a lo largo de su vida para poder servir de la mejor manera, porque esto no se trata de hacer lo que a usted le hace feliz, ese tema de que haga lo que le gusta, sí es importante que uno encuentre cosas que le gustan en la vida, pero yo creo que cuando hablamos de servir, deja de tratarse de uno, y que hay muchas decisiones que no son tan cómodas, pero son donde tú puedes ser un verdadero agente de cambio, y yo creo que ya ahí deja de tratarse de uno mismo. Recordando que siempre está la opción de decir sí o de decir no. Esa libertad la tenemos todos y la vamos a tener siempre. Yo creo que la respuesta de cuáles son esas virtudes son muy individuales. Yo creo que la tiene cada uno. Y quiero cerrar esta respuesta con lo que les dije al inicio. Cada uno de ustedes es único. Ninguno de ustedes va a ejercer un liderazgo igual. No tengan miedo nunca de ejercer su liderazgo, de alzar su voz, siendo estratégicos, siendo todo esto, pero siendo ustedes mismos, porque lo que necesitamos es que cada quien aporte lo que vino a traer. No necesitamos 25 Michelle, imagínate ese desastre. No necesitamos, o sea, no sería aburridísimo que estuviésemos todos tratando de hacer lo mismo. Y el liderazgo, lo último, no necesariamente se ejerce desde la gran posición. No confundamos, y esto lo trataron, líder, no, el ministro no es líder. El presidente no es líder. Que tú seas presidente de la República no te hace una persona que está ejerciendo liderazgo. Y al mismo tiempo puede haber muchísimos otros roles en la vida a través de los cuales se ejerce un liderazgo transformador, un liderazgo que ilumina, un liderazgo que cambia. Entonces no confundamos que su aspiración a la vida pública tenga que ser únicamente bajo el rol. Miren los roles como camisas que uno se pone para canalizar esa vocación que ustedes tienen, para canalizar esas capacidades que ustedes tienen, que se la pueden quitar y que se pueden poner otra. Ustedes no son la camisa, ustedes son quien se pone la camisa, y esa camisa puede cambiar tantas veces ustedes quieran, tantas veces las oportunidades se le vayan presentando en la vida. Me quedé ya sin palabras. Claro, de lo que me hicieron Paca y tú al inicio, algo tenía que hacer. Y bueno, lo cierto es que este evento empezó como un seminario de asuntos públicos y terminó siendo un masterclass de liderazgo público. Así que, Michelle, te agradecemos muchísimo de corazón que nos hayas acompañado hoy, que nos hayas compartido desde lo más íntimo de tu ser todas estas historias, tus aprendizajes, que nos llevamos muchísimas lecciones y en especial creo que nos llevamos mucha inspiración. Y creo que comparto aquí el sentimiento pues, de quienes están en este salón y de muchas personas que nos enteramos de tu nombramiento esta semana. Te deseamos lo mejor, que te vaya súper bien, que tu liderazgo siga iluminando a la región que tanto lo necesita, que tantas transformaciones
sociales, ambientales y económicas está necesitando. Cuentas con la Escuela de Gobierno y con la Universidad de los Andes, esta siempre va a ser tu casa. Y bueno, acompáñenme a darle un agradecimiento muy especial a Michelle por esta increíble conversación. Muchas gracias.